Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos otra vez en este video, en un video más, y en esta ocasión vamos a ver una peculiar herramienta. Anteriormente vimos lo que es Octave, cómo hacer ciertas operaciones con Octave en cuanto al término de números complejos, polinomios, etcétera, ¿no? En esta ocasión vamos a ver algo diferente. Esta vez vamos a ver GeoGebra. Sí, esa graficadora. ¿Qué vamos a ver de GeoGebra? Bueno, lo que vamos a ver es algo muy demasiado básico, yo diría que incluso maternal, pero creo que es muy importante porque muchas veces no todos sabemos usar, en este caso, la aplicación de GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a necesitar un navegador, ¿ok? Cualquier navegador y conexión a internet. En caso de teléfonos también existe la posibilidad de instalar GeoGebra, pero lo vamos a hacer desde un navegador web. Y necesitamos un navegador, así que hay que abrir un navegador. Listo, ya tenemos nuestro navegador. Ahora vamos a escribir en nuestra barra de búsqueda GeoGebra. Hay dos versiones de GeoGebra, una clásica y la más reciente. Nosotros vamos a usar la más reciente para familiarizarnos con ella, ¿ok? Le vamos a dar aquí, es la primera que nos sale, y le damos iniciar calculadora. Ahora, ya estando en GeoGebra, vamos a ver que el entorno se ve un tanto interesante, ¿no? Podemos ver que nos movemos, una flechita, le damos clic y nos movemos. Y dirán, bueno, ¿y ahora cómo trabajamos? Bueno, hay varias maneras de trabajar. En este caso vamos a empezar con herramientas básicas, nada de operaciones. Y para eso, vemos que de entrada se nos abre el panel de álgebra para empezar a meter ecuaciones y que se vayan formando según lo que la ecuación que vayamos haciendo. Pero no vamos a dejar eso de lado. Vamos a ir a la parte de herramientas. Conocer herramientas muy demasiado básicas, pero importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir en esta parte y lo primero que vamos a hacer es que vamos a imaginar que tenemos tres puntos en una hoja blanca y unimos esos puntos. ¿Qué va a pasar? Se va a formar un triángulo, porque son tres puntos. Entonces, ¿qué les parece si retractamos esto, pero ahora en el GeoGebra? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero que todo vemos que si le damos clic nos dice herramientas básicas, ¿ok? Herramientas básicas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si le damos, le tenemos que dar a este punto, esta parte donde dice punto, y se nos va a habilitar la opción. Vemos que dice punto, selecciona o posiciona, posición o recta, función o curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora si damos clic en cualquier parte de la pantalla graficadora o de la gráfica, que es todo esto? Se nos pone un punto. A ver si yo le doy clic por acá, se pone otro punto. ¿Y qué pasa si yo le doy un clic por acá? Se pone otro punto. ¡Wow! Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué dijimos que íbamos a hacer? Ah, unir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros deslizamos para abajo, ya sea con la barrita o con o con la ruedita del mouse, o incluso con el touchpad, podemos ver que hay una parte que dice rectas. En la parte de rectas encontramos el segmento, ¿ok? En el segmento, si nosotros cliqueamos un punto y nos vamos para otro punto, se arma una línea. Sin importar si es de acá o acá, aquí o allá, se va armando. Por ejemplo, si nosotros queremos unir C con B, podemos hacerlo de acá, o A con C desde acá o desde acá. Eso no afecta en realidad, ¿ok? Vemos que se unen A, B, C, los puntos A, B, C. De cajón, cuando ponemos un punto o lo que sea, nos va a dar de entrada designar una variable para ese punto. En este caso tenemos la variable A, la variable B, la variable C, la cual corresponde al punto A, al punto B y al punto C. Y cada recta también, cada segmento se pone con una variable automáticamente. Se formó entre los puntos A y B el segmento F. Entre los puntos B y C se formó el segmento G. Y entre los puntos A y C se formó el segmento H. Entonces vemos que va en orden A, B, C. Y de ahí siguen con otros tipos de letras F, G, H. ¿Por qué? Para poder tener esta diferencia entre lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, si usamos estas herramientas para crear este triángulo, vamos a decir, ok, que nosotros lo queremos mover. ¿Qué pasa? Que si yo intento mover, híjole, si le doy clic,
Si me muevo a cualquier lugar, se genera un punto. Entonces, ¿ahora cómo me muevo? Vamos a borrar esto. Ahora, ¿cómo me muevo? Bueno, esto es muy fácil. Simplemente le damos a cambiar de herramienta mueve o elegir el que está acá abajito. Y ya vemos que nos da la posibilidad tanto de mover objetos, eliminarnos, como de movernos otra vez sobre la superficie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos mover este polígono? Si lo intentamos mover, ups, vemos que se deforma simplemente, ¿no? Se deforma, se hace mil formas y simplemente no lo podemos mover completo. Se mueven los segmentos. Ah, bueno, vamos a intentar entonces mover desde el punto, se mueve el punto. No se mueve toda la figura. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta manera en que lo hacemos, el graficador lo interpreta claramente como líneas y segmentos todo independiente, no como una figura. Para figuras, para eso, tenemos otro tipo de herramientas. En este caso, vamos a darle aquí a más. Y si nos buscamos aquí hasta abajo en polígonos, bueno, hasta debajo de lo que vendría siendo rectas, abajo de polígonos, vemos que está polígono, polígono rectangular, polígono vectorial, polígono rígido. Si le damos un polígono, ya se nos crea, ya se nos da la opción de representar polígonos, ¿no? En este caso vamos a decir un triángulo de esta manera. Cerramos el triángulo y ya lo tenemos. Ahora vamos a ver si le damos a seleccionar, ya se mueve todo el triángulo. En este caso, si lo intentamos mover desde el centro, no. Si lo movemos de los segmentos, se mueve el segmento. Si los movemos de los puntos, se mueve el punto. Pero en cambio en este no. Si lo intentamos mover, se mueve todo. Bueno, en este caso sí podemos mover los puntos independientes y los segmentos independientes, pero podemos mover igual todo el triángulo junto. En cambio, en esta parte no, como vemos, simplemente aunque le demos no se mueve. Tendríamos que seleccionar todo y ya moverlo, ¿no? Pero es más práctico, más fácil generarlo de esta forma y ya no los permite, ¿no? Ahora, esto es como si dibujáramos una casita. Si solo hacemos las líneas, no las podemos mover. Pero si la pintamos entera, como que ya podemos arrastrarla, ¿no? Como vemos, cambia este tipo de color de fondo ya indicándonos que es completamente una figura y que está completamente unida. Que así la reconoce el programa como una figura, ¿no? Ahora, vamos a usar unas herramientas diferentes ahora. Vamos a borrar un poco de lo que tenemos aquí. Ya para desaparecerlo. Bueno, comento rápidamente que para seleccionar todo, tenemos que no es picar con el clic derecho, sino, digo, con el clic izquierdo, sino con el clic derecho y arrastramos. Y ya se nos selecciona todo lo que queramos. Borramos. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver algo más interesante. Vamos a hacer primero un segmento. ¿Ok? No es necesario que usemos puntos para formar un segmento, simplemente nos vamos a la parte de rectas, segmento, y con dos puntos que queramos se forma un segmento. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar ahora la herramienta compás para crear un círculo. Tenemos dos diferentes, hay muchas formas de hacer un compás, pero creo que la primera va a ser circunferencia centro. ¿Cómo funciona esta? Cuando nosotros la seleccionamos, nos pide que seleccionemos un punto. Y dado ese punto, según vayamos arrastrando el mouse, no tenemos que presionar, se va abriendo o cerrando. Vamos a decir que lo queremos de este tamaño. Tenemos que fijar el otro punto donde va a terminar. ¿Correcto? Ahora vamos a crear otro círculo. Ahora con la herramienta compás. ¿Qué vamos a hacer? Que con la herramienta compás, la manera de crear los círculos es primero delimitando o poniendo su radio según a nosotros nos parezca. Por ejemplo, yo puedo poner que aquí y aquí quiero que esté. Como vemos, ya tenemos su radio. Y podemos mover el círculo donde quiera. Simplemente lo que hace esto es marcar el radio y ya de ahí ponerlo donde a nosotros nos parezca pues más conveniente. Vamos a ponerlo acá junto con C. Vamos a quitar esto. Correcto. Esto de aquí lo quitamos, esto de aquí y esto de aquí. Ay, bueno, cuando lo quitamos se borra.
Así que vamos simplemente a ponerlo de aquí, ahí. Vamos a poner esto aquí y esto acá. A ver, esto, bueno, mejor vamos a ponerlo por acá. Acá y acá. Ya tenemos el círculo. Y vamos a poner que se cierra acá. Ya vemos su circunferencia. Ya vemos que podemos hacerlo de una manera más sencilla también. Más apegada a como queramos y no necesariamente a lo que el ratón se arrastre, ¿no? En este caso podemos ver que si lo seleccionamos podemos ir moviendo y se va abriendo, cerrando, como nosotros nos parezca. Vamos a ponerlo acá. Ahora, regresando acá, podemos ver que ya tenemos dos círculos. Ahora, nos podemos preguntar qué relación tiene este punto, su centro, con el centro del otro. ¿O qué podemos hacer con ello? Bueno, nosotros podríamos agarrar un segmento, juntarlos, puesto que ya están juntos, segmento eje, y vamos a unirlos justo con la intersección de acá. ¿Qué pasa? Se forma un triángulo. Bueno, ¿y cómo medimos ese triángulo? Aquí es donde viene algo más interesante, porque hay herramientas de medición también. Tenemos ángulo, distancia, longitud, área, ángulo dada su amplitud o pendiente. Vamos a seleccionar en esta ocasión distancia, longitud primero. Vamos a seleccionar aquí y acá y vemos que nos da el igual por aquí y acá y nos da el igual por aquí y acá y nos da los valores diferentes. Ahora vamos a decir que queremos medir sus ángulos. Podemos hacerlo más grande con la rueda del ratón y simplemente podemos seleccionar ángulos y vamos a poner, por ejemplo, A. Entonces seleccionamos, por ejemplo, en este caso, no sé, quizás F y ya vemos que nos deja, según como vayamos arrastrando, poner su ángulo. Entonces ahora seleccionamos C para delimitarlo de que esté de este punto del ángulo. Ya vemos que es de 92. Podemos ver ahora este de acá. Seleccionamos aquí, seleccionamos acá. Y vemos que se abre, se cierra. Tenemos que ver bien dónde seleccionamos porque puede pasar esto, que se nos abra hacia afuera y no hacia adentro, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar entonces el contrario, en este caso E, a A, y ya vemos que ya nos permite hacerlo interno, a F. Ahora a E, vuelve a pasar lo mismo, entonces es seleccionar de F a E, ya delimitamos con A. Ya vemos que nos da los valores tanto de cada longitud como de cada ángulo. Aquí vemos perfectamente cómo simplemente con una cosa podemos lograr diferentes objetivos, podemos lograr diferentes datos, podemos conseguir de todo. Simplemente tenemos longitudes, tenemos ángulos, tenemos formas de hacer círculos precisos de una manera muy sencilla y de igual forma de medirlo de una manera muy exacta, ya que vemos que por cada ángulo y por cada longitud de cada parte, de cada segmento, vemos que nos los da de una manera demasiado exacta. En este caso podemos contar que hay 14 decimales, ¿ok? Entonces, podemos ver que es muy sencillo hacer uso de estas herramientas para hacer círculos, mediciones y diferentes tipos de cosas. Muy bien, ahora vamos a usar otra herramienta, ¿ok? La misma herramienta en cuanto a medición que vemos que tiene también ángulos dado a su amplitud. Bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, vamos a seleccionar la herramienta y vemos que si seleccionamos un punto, nos pide también que seleccionemos otro punto, ¿no? Podemos seleccionar acá y ya nos arroja una pestaña que pues vemos que nos dice ángulo dado a su amplitud. Entonces aquí nosotros podemos colocar de qué tamaño queremos que sea ese ángulo y qué sentido queremos que tome. En este caso puede ser sentido antihorario en contra de las manecillas del reloj o sentido horario a favor de las manecillas del reloj. En este caso, sentido horario sabemos que es de izquierda a derecha y sentido antihorario de derecha a izquierda. Vamos a poner en sentido horario
y queremos un ángulo de quizás 47 grados, un ángulo agudo. Vemos que ya nos forma nuestro ángulo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos mover hacia algún lado? Lo que vendría siendo, pues, esto de acá. Vemos que si le damos clic, no se mueve. Si le damos clic por acá, se quiere cambiar. Y esto acá simplemente no los podemos mover. Bueno, hay una forma muy sencilla de moverlo y creo que ya se la imaginarán. Es simplemente seleccionándolo y podemos moverlo. Pero, como vemos, también podemos moverlo directamente del punto de donde está el ángulo. Podemos mover, hacerlo más chico, más grande, pero el ángulo no cambia. Como vemos, es un triángulo, ¿no? Pero el triángulo no cambia para nada. Vamos chiquito, grande, lo que queramos, pero simplemente el ángulo seguirá siendo 47 grados. ¿Ok? Ahora vamos a unir, nada más para que vean cómo se ve, esta parte de acá. ¿Ok? Vamos a agarrar un segmento por aquí y otro por acá. Vemos que se arma un ángulo de 47 grados, que es lo que marcamos, y que simplemente nos sirve de una manera más práctica para poner ángulos más exactos. Ahora, esto lo podemos hacer uniendo demasiados segmentos, uniendo demasiados ángulos para formar diferentes tipos de situaciones, ¿no? Podemos formar cualquier tipo y vemos que incluso directamente del ángulo podemos efectuar diferente tipo de cosas. Por ejemplo, ahora vamos a ver que si, por ejemplo, le damos clic derecho, nos aparece un menú donde nosotros podemos designar en la parte de propiedades cada valor que ponemos, podemos designar qué letra quiere que llevamos, en qué punto específico lo queremos, así como otras más opciones como el color que queremos que tenga, en este caso puedo ponerle rojo, el estilo quizás, tamaño del punto grande, chiquito, o estilo de punto, puede ser una X, puede ser un triángulo, un símbolo, un rombo. Podemos ponerle diferentes tipos aquí ya colores dinámicos, vistas gráficas, podemos hacerlo por medio de coordenadas de números complejos, cartesianas, coordenadas polares, diferentes tipos o incluso hacer scripting en este tipo de graficadora, ¿no? Entonces, con esto, en un pequeño resumen, aprendimos a hacer un círculo, perdón, aprendimos a hacer un triángulo con puntos y polígonos. Usamos circunferencias con un compás para formar triángulos, para formar círculos y para formar segmentos. Así como igual construimos triángulos a partir de ángulos con medidas específicas. ¿Ok? Ahora, yo espero que esto les haya servido, aunque sea de manera muy intuitiva, muy fácil, para poder empezar a adentrarse un poco de manera demasiado sencilla y básica al entorno de GeoGebra. No es complicado, de hecho es una herramienta demasiado hermosa, demasiado preciosa, diría yo, donde podemos hacer un sinfín de cosas y que simplemente a veces puede parecer complicado, pero no lo es. Y te facilita mucho, mucho la vida. Así que, esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco por ver. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.